Saludos pueblos, me alegra muchísimo que estén aquí el día de hoy y quiero que empecemos hablando rápidamente sobre el cambio climático. Como saben, el calentamiento global es causado por gases de efecto invernadero que atrapan demasiada energía solar. Cuando hablamos de este tema, muchos nos imaginamos el oso navideño de la Coca-Cola atrapado en un pedazo de hielo a distancia de aquí. Pero la imagen que debemos tener en mente es esta de la formación de huracanes en el Golfo de México. Y dejáis explicarme por qué. Hagamos un experimento, y en este experimento, este globo lleno de aire aquí va a representar la atmósfera de nuestro planeta. Este globo aquí representa el mar de nuestro planeta, y esta llama aquí representa la energía solar que entra al mar. En este caso, la capacidad térmica del agua es muchísimo más alta que la capacidad térmica del aire. ¿Y qué fregados es la capacidad térmica? Pues simple y sencillamente es como un medido de la cantidad de energía que puede absorber un cuerpo o una sustancia antes de cambiar su temperatura. Cuando le aplicamos energía al globo, la energía de la llama se transfiere directamente al agua y no al hule. Pero cuando está lleno de aire, no puede absorber esa energía. Entonces esa energía se va directamente al hule. Entonces el hule se derrite y truena el globo. Nuestro experimento nos demostró que el aire no es capaz de absorber mucha energía térmica, pero el agua sí. ¿Y qué hay en abundancia en el planeta Tierra? Agua. Entonces ahí es donde se va a ir toda esta energía. Y qué padre, ¿no? O sea, yo detesto nadar en el agua fría y ¡no! Como explica la meteoróloga, los huracanes que pegan en las Américas empiezan como tormentas en África. Cuando llegan al mar, el agua evapora y comienza a crecer la tormenta. Y es por eso que entre más cálida el agua, más fuerte el huracán. Ojo que la ciencia al momento no predice que el calentamiento del mar aumenta la cantidad de huracanes, sino que el calentamiento del mar aumenta el poder y el tamaño de los huracanes. En otras palabras, las tormentas que sí llegan a tierra van a ser aún más grandes y más fuertes. ¿Y qué pueden hacer sobre este problema? Votar. Voten por candidatos políticos que no nieguen la existencia de este problema y que entiendan la gravedad. A final de cuentas, el precio de inacción lo pagamos nosotros. Lo pagamos con nuestros hogares, con nuestros negocios, con nuestro sentido de seguridad y algunos ya lo han pagado con sus vidas. No dejemos que la codicia de unos pocos hombres nos cueste tanto. En fin, tú tienes el poder. Pues pueblo, soy Pablo, postulando puntos porque el saber es poderoso.